Estás escuchando el estudio del libro de Marcos por el doctor en teología Robert Simon. Hola, la semana pasada estudiamos dos secuencias de episodios similares en la vida de Jesús. Las dos secuencias incluyeron hechos que comprobaron que Jesús es el Hijo de Dios. Tiene autoridad sobre espíritus malos, puede sanar enfermedades, su toque imparte limpieza, puede perdonar pecados y es Señor del día de reposo. El resultado de la primera secuencia de eventos fue un aumento grande en su popularidad con la gente común. El resultado de la segunda secuencia de eventos fue la oposición a Jesús de parte de los líderes del pueblo. Esa oposición ocurrió por medio de una serie de preguntas sobre lo ocurrido. Al comienzo de Marcos 12, Jesús pronuncia que los pecados de un paralítico son perdonados, y en 2:7, los que se oponen a Jesús preguntan, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Luego Jesús come con unos amigos del cobrador de impuestos, Leví. Le preguntan, ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Después preguntan, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Luego, al ver sus discípulos arrancando grano en el día de reposo, los opositores a Jesús dicen, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? La semana pasada estudiamos estos 4 episodios. Descubrimos que en respuesta a cada pregunta, Jesús responde con una réplica corta que revela algún detalle importante acerca de quién es Él. Al sanar al paralítico, aclaró que sí puede perdonar pecados. Luego vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Dijo que Él es el novio, quien ha venido para su novia, que es la iglesia, y dijo que es Señor del día de reposo. El pasaje de hoy, Marcos 3, 1 a 35, comienza con otra oposición aún más grave. Versículos 1 a 6 de Marcos 3 dice así. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca la mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Esta es la primera vez en el Evangelio según Marcos que los opositores de Jesús buscan la forma de matarle. Vamos a ver cómo esta amenaza se materializa a través del resto del Evangelio y también cómo Jesús anuncia que va a morir en cumplimiento de su ministerio. Versículos 7 a 12 de Marcos 3 dicen, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. En contraste completo con los dirigentes del pueblo, el pueblo común buscaba a Jesús, tanto que su popularidad causó cierta incomodidad y peligro para él. Recuerde que la esencia del ministerio de Jesús es la proclamación del reino de Dios y el llamado a arrepentirse y creer el Evangelio. Este pasaje dice que la gente buscaba a Jesús, pero no para oír la proclamación del Evangelio, sino porque había sanado a muchos. Jesús trató de evitar
que su popularidad se desbordara más al prohibir a los demonios a descubrir su identidad como el Hijo de Dios. Marcos 3, 13 a 19 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes yo Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote el que le entregó. Sabemos del capítulo 1 que los primeros 4 fueron pescadores profesionales y que Leví, aquí llamado Mateo, fue un cobrador de impuestos. No sabemos nada más en todo el Evangelio, según Marcos, acerca de los demás, con la excepción de Judas el traidor. No es el propósito de Marcos dar detalles personales de los seguidores de Jesús. Marcos muestra que son, por lo general, personas normales, que fallan mucho, faltan la fe en Jesús y no son personas especiales. Este grupo de personas, como cada uno de nosotros, solamente podemos hacer algo bueno para el reino de Dios por medio de la gracia y del poder de Dios. Marcos 3, 20 a 22 dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Es irónico que a esta altura los líderes pensaban que Jesús tenía un demonio. Sus familiares pensaban que estaba fuera de sí, pero los mismos demonios reconocieron públicamente su verdadera identidad. Aún la gente que se agolpaba a Jesús en su mayoría no entendía quién es y solamente buscaba algún milagro de él. La respuesta de Jesús a la acusación de los escribas de que él tuviera un demonio es clave. Dice, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El hombre fuerte en este dicho es el diablo. Jesús está saqueando su casa cuando echa fuera demonios y predica el Evangelio. Cada vez que una persona decide seguir a Jesús, el diablo es saqueado. Jesús puede hacer esto porque ha atado al diablo. ¿Cómo lo hizo? En el desierto, cuando fue tentado y no pecó. Jesús deshizo la obra del diablo, como dice 1 de Juan 3:8. Adán fue tentado de la misma forma y pecó. Jesús venció al diablo y lo ató cuando fue tentado y se mantuvo fiel y obediente al Padre. Los siguientes versículos 28 a 30 dicen, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. A través de los hechos y de las palabras de Jesús, el Espíritu Santo da testimonio a todos que Él es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. La persona que cierre su corazón a esta verdad y rehúsa creerla, se excluye del reino de Dios que Jesús está proclamando. Los últimos versículos de Marcos 3 dice, vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan.
Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hasta ese momento, los hermanos no habían creído en Jesús, según Juan 7:5. Sabemos que por lo menos 2 hermanos de Jesús, Jacobo y Judas, creyeron en él después de su resurrección. Por el momento, Jesús está haciendo claro que su verdadera familia consiste en el conjunto de las personas que reconocen quién es y se entregan a él en sometimiento y obediencia. El Señor les bendiga.